La exploración de Francisco. Luego de mi viaje a Nueva Apolonia, pasé por Ciudad Victoria donde me reuní con un grupo de amigos entusiastas en el tema paranormal. Siempre teníamos largas y acaloradas discusiones al respecto, pero nunca llegábamos a un consenso en donde todos quedáramos satisfechos con las opiniones de cada uno. Uno de esos compañeros, cuyo nombre es Francisco y aún es mi amigo, debe de andar en alguna parte del mundo buscando la verdad. Era aficionado de las exploraciones urbanas y nos contó en aquella ocasión que había una casa en las inmediaciones de la ciudad que se decía, estaba encantada. Pues allí habitaba el espíritu maligno de un hombre que había sido en vida un integrante del crimen y cuya muerte fue bastante horrenda, ya que un grupo contrario entró a su casa y lo torturó hasta la muerte, dejando pedazos de su cuerpo por toda la casa y el baño de sangre que tuvo en ese lugar manchó las blancas paredes y estas aún permanecen ahí, como un recuerdo del horror que se vivió en aquellas épocas. Vecinos de las inmediaciones afirmaban que al pasar por enfrente de este lugar se podían escuchar incluso los lamentos desgarradores del hombre mientras estaba siendo torturado. El silencio de la madrugada era roto por estos gemidos y algunos otros decían que hubo jóvenes que se atrevieron a entrar, pero al salir regresaban locos. Se sabía que además que algunos incluso se habían suicidado por esos motivos, pero todo tenía ese halo de misterio. Francisco precisamente era de esos jóvenes que se atrevieron a entrar en este lugar imprudentemente y de noche, para desafiar el mito y explorar la casa abandonada por su cuenta. El lugar estaba en medio de un solar baldío, enmontado, y de noche era un infierno caminar por ahí. Además de alimañas, había objetos punzocortantes e incluso huesos viejos que pertenecían a personas que habían muerto en enfrentamientos armados que fueron olvidados ahí y, en algún momento, los fueron a recoger. Pero a veces se perdían huesos o no los recogían de forma integral. Iba con un grupo de compañeros de la universidad que también eran aficionados a ese tipo de recorridos, sobre todo en lugares que tenían historia y que habían estado abandonados durante mucho tiempo. Y fue una revelación, pues al momento de entrar y a medida que avanzaban por los oscuros pasillos, comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia oscura a su alrededor. Y digo oscura, pues la hostilidad que se podía sentir en el ambiente era tal, que unos sintieron náuseas y deseos de salir corriendo. Lo hicieron, pero otros se quedaron ahí y de pronto, un pedazo de techo de una de las habitaciones cayó pesadamente, mostrando un boquete y una breve visión de la habitación superior. La inercia hizo voltear a Francisco y un par de amigos. Dándose cuenta de que ahí estaba asomada una figura oscura con ojos rojos, la sonrisa ambiciosa y malvada en el rostro era algo irreal, algo que nunca en su vida hubieran imaginado poder enfrentar. Quisieron huir, pero encontraron que esa cosa alteraba la realidad y los espacios de muchas maneras, por lo menos así contaba, pues estaban caminando por todas partes y era cierto ese mito, decía, en el que cuando te encuentras una aparición dentro de una casa, te pierdes dentro de esta, como de alguna manera esas entidades bloquean tus sentidos para dejarte atrapado ahí, y eso es probablemente lo que enloquece a las personas. Al sentirse perdidos y perseguidos por esa oscura entidad que reflejaba la verdadera maldad que se sentía en el sitio, simplemente se quedaron estáticos esperando lo peor. Pero uno de los compañeros decidió levantar una oración, la única que sabía y que le había aprendido a su padre. Él afirmaba que lo había hecho con tanta fe que de pronto escucharon un ruido a su alrededor y frente a ellos estaba la puerta de salida. Siempre estuvo ahí. Pero no se dieron cuenta por un velo de oscuridad que de pronto experimentaron, es que no podían encontrar ni mirar la salida. Sin mayor problema, salieron al solar enmontado y comenzaron a correr sin parar. Fue una de las experiencias más horribles, según contaba Francisco. Aunque quisimos trasladarnos a este lugar para por lo menos tomar fotos desde el exterior, nos dimos cuenta de que había sido limpiado y demolido, estaban levantando una tienda de conveniencia. Nunca supimos realmente si era real aquello, el hecho de no haber paredes o un sitio físico por tu visión nublada producto del miedo. Aunque ciertamente esas experiencias te sumergen en una situación de estrés y adrenalina que nubla tu entendimiento y te pone a merced no solo de tus propios temores, sino de aquellos que provocan esos inquilinos del Averno que ocupan las ruinas y la soledad de los edificios y casas con un pasado oscuro.
Eduardo Liñán.